Siempre me consideré un buscador de emociones. La Deep Web, las capas ocultas de Internet que la gente temía o en las que se obsesionaba, siempre habían sido como un retorcido patio de recreo para mí. No era alguien que rehuyera explorar los rincones más turbios de Internet, los foros crípticos, los mensajes privados y los mercados donde se podía comprar cualquier cosa, desde identificaciones falsificadas hasta armas imposibles de rastrear. Pero siempre había una regla tácita: nunca profundizar demasiado. Una noche decidí romper esa regla. Comenzó como cualquier otra noche. Estaba solo en casa, las cortinas cerradas y el brillo familiar de mi computadora portátil iluminaba la habitación. Estaba navegando en un foro encriptado cuando una nueva publicación llamó mi atención. El título era simple, casi insulso, pero me heló. La mesa del cirujano. Transmisión en vivo solo esta noche. No había comentarios ni explicaciones, solo un enlace a un sitio de cebolla, con puntos ocultos y una cuenta regresiva. Quedaba 1 hora. Algo dentro de mí me instó a cerrar la ventana y olvidarlo, pero por supuesto, la curiosidad se apoderó de mí. Hice clic en el sitio web. Era mínimo, solo una pantalla negra con la cuenta regresiva en el centro. Debajo, un solo mensaje parpadeaba en rojo. No hay vuelta atrás una vez que ingresas. Esperé mientras la cuenta regresiva avanzaba. Mi ritmo cardíaco se aceleraba a medida que los segundos pasaban. Finalmente, el reloj llegó a 0. La pantalla parpadeó y se cargó un reproductor de video que no mostraba nada más que estática al principio. Luego, parpadeó y vi una habitación fría y estéril, como un quirófano de hospital, solo que mucho más oscura, más primitiva. La cámara estaba fija en una mesa de operaciones en el centro de la habitación, rodeada de herramientas quirúrgicas, sierras, bisturís, taladros. Pude escuchar una respiración suave a través de mis auriculares. La calidad de la pantalla estaba terriblemente pixelada, pero era lo suficientemente clara como para ver movimiento. Una figura vestida con una bata de cirujano, manchada de sangre, entró en el cuadro. Llevaba una máscara quirúrgica y guantes. Sus ojos estaban muertos, sin emociones. No había sonido más que el ocasional chirrido de metal contra metal mientras ajustaba las herramientas. El silencio se sentía opresivo y cargado de anticipación. No estaba seguro de lo que estaba viendo, pero cada instinto me gritaba que cerrara el navegador, que me fuera. Pero mis ojos estaban pegados a la pantalla. La puerta detrás del cirujano se abrió y 2 figuras más entraron, arrastrando algo o a alguien. Era una mujer, inconsciente o tal vez sedada, con las muñecas y los tobillos atados con gruesas correas de cuero. Su cuerpo estaba flácido cuando la colocaron en la mesa. El cirujano no habló, ni siquiera la miró cuando comenzó a atarla, asegurando sus brazos y piernas. La cámara se acercó y pude ver el miedo en sus ojos cuando comenzó a despertar. Intentó gritar, pero su boca estaba amordazada. La cámara hizo zoom aún más, capturando cada gota de sudor, cada lágrima, mientras ella luchaba contra las ataduras. El cirujano se mantuvo calmado, metódico, mientras tomaba un bisturí y lo acercaba a la cámara. Sus ojos se fijaron en los míos a través de la pantalla. Debería haber apartado la mirada. Debería haber dejado de ver. Bajó el bisturí hasta su pecho, haciendo el primer corte. El grito que siguió fue ahogado, aunque envió escalofríos por mi columna. La mano del cirujano fue firme y precisa mientras cortaba su piel. La sangre manaba de la herida y su cuerpo convulsionaba de dolor. Pude ver sus músculos tensándose, sus ojos muy abiertos de terror, mientras el cirujano continuaba, completamente imperturbable. No sé cuánto tiempo estuve allí, sentado, mirando con horror. Mi mente gritaba que me detuviera, pero mi cuerpo se negaba a moverse. Los gritos de la mujer se debilitaron. Sus movimientos se volvieron más lentos a medida que la sangre fluía debajo de la mesa. El cirujano pasó a la siguiente herramienta, una sierra de huesos. El sonido de ella preocupándose por la vida
Llenó la habitación, ahogando sus gemidos. Colocó la sierra en su pierna y comenzó a cortar. No aguanté más. Cerré mi computadora portátil de golpe. Mi corazón se aceleraba, mis manos temblaban. Pero incluso con la pantalla cerrada, aún podía escuchar el leve zumbido de la sierra, el sonido húmedo y repugnante de la carne desgarrada. Tiré del cable de alimentación y, con mi aliento entre jadeos entrecortados, el apartamento se quedó en silencio, excepto por mi propia respiración. Traté de convencerme de que no era real, que era solo un video enfermizo preparado para buscadores de emociones como yo, que se habían adentrado demasiado en la red oscura. Pero en el fondo, sabía mejor. El miedo en los ojos de esa mujer, la precisión de los movimientos del cirujano. Nada de eso era falso. Acababa de presenciar algo real, algo monstruoso. Me senté allí, en la oscuridad, durante lo que parecieron horas. Mi mente se aceleraba. Lo que acababa de ver, ¿fue un evento único o le estaba sucediendo a alguien más en ese mismo momento? ¿Quiénes eran las personas detrás de esto? Cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de la gravedad de lo que había hecho. Al mirar, al no darme la vuelta, me había convertido en parte de algo mucho más oscuro de lo que jamás había imaginado. Entonces, mi computadora portátil se volvió a encender. No la había tocado. La pantalla cobró vida y allí estaba nuevamente. El mismo quirófano, el mismo cirujano, solo que ahora la mujer había desaparecido, reemplazada por otra víctima. Esta vez, era un hombre, y sus ojos estaban cerrados de terror. Algo era diferente. La cámara hizo zoom en la cara del cirujano, y lentamente se bajó la máscara, mirando directamente a la cámara. Sus labios se curvaron en una sonrisa, y luego habló por primera vez. Su voz era fría y ronca. «Eres el próximo». La pantalla se volvió negra. Saqué la batería de mi computadora portátil. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Durante días no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía al cirujano parado sobre mí, con sus herramientas ensangrentadas brillando en la tenue luz. Traté de olvidarlo, de sacarlo de mi mente, pero no pude evitar la sensación de que me estaban observando. Entonces, comenzaron los correos electrónicos. Al principio, eran simplemente cadenas aleatorias de caracteres ilegibles, pero pronto se volvieron más coherentes. Sabían mi nombre, mi dirección, sabían todo sobre mí. El último correo electrónico vino con un solo archivo adjunto, una foto de mi edificio de apartamentos, tomada desde el otro lado de la calle. No uso el correo ni internet ya, pero todas las noches, todavía escucho el trabajo de esa sierra de hueso resonando en el fondo de mi mente, y sé que algún día el cirujano me encontrará. Fue aburrimiento, supongo, lo que me impulsó a explorar la web oscura en primer lugar. Había escuchado todas las historias de terror, los cuentos con moraleja de personas que se topaban con visiones retorcidas y crímenes atroces. La mayoría de las veces parecían leyendas urbanas, advertencias inverosímiles diseñadas para asustar al usuario promedio de Internet y evitar que buceara demasiado profundo. Pero yo no era promedio. Tenía curiosidad. Durante semanas, había estado navegando por la parte más vulnerable de la red oscura, principalmente por pura curiosidad morbosa. Nada realmente me había sorprendido, al menos no todavía, hasta que una noche encontré un enlace enterrado en un foro, un hilo que prometía algo invisible, una vista que atendía a los verdaderos conocedores de lo extraño. El nombre del sitio era simple: El Taller de Muñecas. A primera vista, la página de inicio no era impresionante, solo un antiguo taller de madera, débilmente iluminado, con un mostrador cubierto de muñecas hechas a mano. La artesanía era impresionante en cierto modo. Cada muñeca tenía un diseño intrincado, realista, con ojos vidriosos que miraban fijamente hacia adelante. No había precios ni explicaciones, solo una opción para realizar un pedido y una ventana de chat en la parte inferior. Por curiosidad, hice clic en la ventana de chat. Inmediatamente apareció un mensaje de bienvenida. Bienvenido al taller de muñecas.
¿Qué tipo de muñeca estás buscando? Algo en la frase me pareció extraño. Escribí casualmente. Solo estoy mirando. ¿Qué tipo de muñecas hacen? Por un momento hubo silencio, y luego llegó la respuesta. Creamos algo único. Muñecas hechas con los mejores materiales. Son más reales de lo que puedas imaginar. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo en la frase se sintió mal, pero no me detuve. Quería saber más. ¿Qué tan reales? El silencio esta vez duró más. Estaba a punto de cerrar la ventana cuando el mensaje volvió a aparecer. Tal vez te gustaría ver nuestra colección más exclusiva. Algo especial. Dudé. Mis dedos se posaron sobre el teclado. Este fue el momento en que debería haber cerrado el navegador y nunca mirar atrás. Pero, en lugar de eso, respondí. Seguro. La pantalla parpadeó y el sitio cambió. Ya no estaba el inocente taller de madera. Ahora estaba mirando una habitación poco iluminada, llena de estantes, y en esos estantes había cientos de muñecas. Pero estas no eran los lindos juguetes hechos a mano que había visto antes. Las muñecas eran diferentes, demasiado realistas. Cada una estaba vestida con ropa andrajosa, su cabello enmarañado, su piel pálida, con ojos que parecían vivos. Apareció un mensaje en la esquina. ¿Ves algo que te guste? Me quedé mirando la pantalla, tratando de encontrarle sentido a lo que estaba viendo. Las muñecas, si es que podía llamarlas así, eran demasiado realistas. Su piel tenía una textura extraña, casi como carne real. Su cabello no parecía sintético, y sus ojos parecían seguir el cursor mientras me desplazaba por la página. Me obligué a escribir. ¿De qué están hechas? La respuesta fue inmediata. Usamos solo los mejores materiales. Piel real, cabello real y un alma dentro de cada una. Mi corazón dio un vuelco. ¿Piel real? ¿Cabello real? ¿Un alma? Esto tenía que ser una broma, ¿cierto? Solo un sitio de terror retorcido, exagerando el factor espeluznante. Hice clic en una de las muñecas para verla más de cerca. Una imagen de alta resolución llenó la pantalla. La muñeca era una niña de no más de 10 años, con grandes ojos vidriosos y una expresión vacía. Su piel estaba pálida, con venas sutiles visibles debajo de la superficie. Había pequeños puntos, casi invisibles, recorriendo sus brazos y piernas, como si alguien la hubiera cosido. Me alejé de la pantalla, con el estómago revuelto. Esto no era una muñeca. No podía ser. Otro mensaje apareció. ¿Te gustaría hacer un pedido? Podemos hacer una según tus especificaciones. Me sentí mal. Mis dedos se cernieron sobre el teclado, pero no escribí. Moví rápidamente el cursor para cerrar la pestaña, pero antes de que pudiera, apareció otro mensaje que me congeló en el lugar. No te vayas aún. No te hemos mostrado nuestro artículo más exclusivo. En contra de mi buen juicio, me quedé. La página cambió nuevamente, y esta vez, la imagen en la pantalla no era de una muñeca sentada en un estante. Era un video en vivo. La cámara enfocaba una gran habitación oscura. En el centro había una silla, y en esa silla había una mujer, atada y amordazada. Sus ojos estaban llenos de terror. Su cuerpo temblaba mientras luchaba contra sus ataduras. Mi aliento se quedó atrapado en mi garganta. Una figura entró en el cuadro. Era alto, llevaba un delantal largo, manchado de sangre, y su rostro estaba escondido detrás de una máscara que parecía una antigua máscara de cirujano. En su mano sostenía un bisturí. No podía moverme. No podía apartar la mirada. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras miraba impotente. La figura se acercó a la mujer. Ella sacudió la cabeza. Gritos violentamente ahogados escapaban detrás de la mordaza. La figura se inclinó, susurrándole algo al oído, y luego se enderezó, levantando el bisturí. La ventana de chat volvió a brillar. El proceso comienza ahora. Estás viendo la creación de una nueva muñeca. ¿Te gustaría hacer una oferta? Cerré mi computadora portátil de golpe. Mis manos temblaban, mi mente se aceleraba.
¿Qué demonios había visto? No podía ser real, ¿cierto? No había manera de que eso estuviera sucediendo realmente. Tenía que ser algún espectáculo de terror retorcido, una broma enfermiza diseñada para molestar a personas como yo, que se atrevían a aventurarse demasiado en la red oscura. Pero, en el fondo, sabía que no era falso. El terror en los ojos de esa mujer, la calma, la precisión del hombre con el bisturí, era demasiado real. Me senté allí, en la oscuridad, mi mente dando vueltas, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Entonces, mi teléfono vibró. Era un correo electrónico. No reconocí al remitente, pero la línea de asunto me provocó un escalofrío en la espalda. Tu muñeca personalizada está lista. No lo abrí. No pude. En su lugar, borré el correo electrónico y apagué mi teléfono. Pero el daño ya estaba hecho. Había ido demasiado lejos. Durante días, no pude quitarme la sensación de que me estaban observando, que algo estaba acechando justo fuera de mi vista, esperando. Y luego, una noche, lo escuché. Un suave golpe en mi puerta. Me congelé, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Nadie debería haber estado en mi puerta. Era tarde, demasiado tarde para las visitas. Lentamente, me acerqué a la puerta, mirando por la mirilla. No había nadie allí, pero cuando abrí la puerta lo vi. Un pequeño paquete, cuidadosamente envuelto en papel marrón, en el umbral. No había nombre ni dirección, solo una simple etiqueta que decía, del fabricante de muñecas. Cerré la puerta de golpe y la aseguré con llave. Mi mente se aceleró. No lo abrí, no lo necesitaba. Sabía lo que había dentro. Comenzó de manera bastante inocente. Estaba navegando por algunos foros oscuros en la web, simplemente buscando algo interesante. Me había acostumbrado a ver las habituales ofertas grotescas, drogas ilícitas, productos falsificados, incluso servicios de alquiler que rayaban en lo absurdo. Pero con lo que me topé esa noche fue diferente. Era un enlace rojo, la librería negra, conocimiento prohibido en venta. La curiosidad se apoderó de mí, como siempre lo hacía. Hice clic en el enlace, y la pantalla se quedó en negro por un momento antes de parpadear para cobrar vida. La página fue diseñada para parecerse a una vieja librería polvorienta, con estantes de madera y luces tenues. En los estantes no había libros comunes, sus títulos eran extraños y crípticos, escritos en idiomas que no reconocí. El lema en el sitio decía: «Por el precio de tu alma descubrirás la verdad». Casi me reí. Probablemente era un truco, una fachada espeluznante para vender algunos libros antiguos extraños o artículos de culto. Aún así, no pude resistirme a hojear los títulos, cada uno más extraño que el anterior. Había libros sobre rituales antiguos, sociedades secretas y oscuras cosas mágicas, sobre las que solo había leído en ficción. Estaba a punto de salir del sitio cuando un título me llamó la atención: El libro de lo invisible. No había descripción ni precio listado. Se destacaba de los demás, casi como si me estuviera esperando. Mis dedos se movieron sobre el teclado por un momento antes de hacer clic en él. Inmediatamente apareció una ventana de chat en la parte inferior de la pantalla. ¿Buscas lo invisible? El mensaje apareció sin un nombre de usuario. Dudé, pero escribí de nuevo. ¿Qué es? Pasaron unos segundos antes de la respuesta. La verdad que nunca debiste saber, pero ten en cuenta que una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Probablemente fue un engaño, una táctica aterradora para que la gente pagara por una historia de terror barata. Pero mi curiosidad alcanzó su punto máximo. En contra de mi mejor juicio, respondí: ¿cómo puedo conseguirlo? Hubo otra pausa, y luego el mensaje apareció nuevamente. Se entregará, pero recuerda que algunos conocimientos tienen un precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Me reí, pensando que era una broma elaborada, y escribí de nuevo: seguro, tráelo. La pantalla se quedó en blanco por un momento, y luego el sitio desapareció sin confirmación. No se requirió pago, la búsqueda simplemente desapareció. Me quedé mirando la pantalla,
confundido. Tal vez fue solo un extraño intento de phishing que falló. Sacudiendo la cabeza, cerré el navegador y seguí con mi noche. 2 días después, el paquete llegó a mi puerta. Era pequeño, envuelto en papel marrón y sin remitente. Mi corazón dio un vuelco. No había pedido nada, al menos no lo recordaba, pero mientras miraba el paquete, una extraña sensación de temor se apoderó de mí. Ya sabía lo que había dentro. Era un viejo libro encuadernado en cuero, con la cubierta desgastada y agrietada por el tiempo. No había marcas ni título, solo la sensación inconfundible de que este era el libro del oculto. Casi no quería abrirlo. Algo en lo profundo de mi interior me decía que lo que fuera que había en esas páginas no estaba hecho para ojos humanos. Pero, por supuesto, ignoré esa sensación. Había llegado hasta aquí, y tenía que saber. Las páginas eran amarillas y quebradizas, llenas de símbolos extraños y texto en un idioma que no reconocí. Mientras las hojeaba, comencé a sentirme mareado, como si el acto mismo de leer me estuviera agotando. Mi visión se volvió borrosa, y las palabras parecieron cambiar en la página, reorganizándose en algo que podía entender. No era solo un libro, era una historia de cosas que existían más allá de nuestra realidad. Cosas que nos observaban, esperando el momento adecuado para revelarse. Cuanto más leía, más parecía distorsionarse el mundo a mi alrededor. Las sombras en las esquinas de la habitación parecían estirarse y retorcerse de forma poco natural, como si estuvieran vivas. Intenté dejar de leer, pero no podía. Las palabras me tenían atrapado, empujándome más profundamente hacia su narrativa retorcida. Comencé a ver cosas, destellos de otro mundo superpuestos sobre el mío, un mundo de oscuridad donde figuras se movían fuera de la vista, observando, esperando. Y luego comenzaron los sueños. Al principio, eran solo destellos. Me despertaba en medio de la noche, empapado en sudor, el recuerdo de unos ojos fríos y huecos mirándome desde los rincones oscuros de mi habitación. Pero pronto los sueños se volvieron más vívidos. Me encontraba en una biblioteca interminable, con estantes que se extendían hasta el infinito, llenos de libros como el que yo tenía. En esa biblioteca había cosas altas, figuras sin rostro vestidas de negro, sus ojos vacíos como abismos. Siempre me observaban, siempre fuera de mi alcance. Deambulaba por los pasillos, desesperado por escapar, pero no importaba lo lejos que llegara, los estantes nunca terminaban. Y luego, una noche, hablaron. «Has visto demasiado». Sus voces resonaron en mi mente. No fueron dichas en voz alta, sino escuchadas desde dentro. Me desperté jadeando por aire, mi corazón corriendo, pero cuando miré a mi alrededor, no estaba solo. En la esquina de mi habitación, una de las figuras sin rostro estaba allí, mirándome. No se movió, no habló, solo me miró con esos ojos vacíos. Parpadeé y desapareció, pero el terror permaneció. Dejé de dormir después de eso. Los sueños, las visiones, la sensación de ser observado, todo se volvió demasiado. No podía escapar. Sin importar a dónde fuera, sin importar lo que hiciera, sentía su presencia. Sabía que estaban allí, mirando, esperando por algo. Y luego llegó el mensaje final. Fue un correo electrónico, simple y directo. El precio debe pagarse. No respondí. No lo necesitaba. Ya sabía lo que significaba. Me habían advertido, después de todo, algunos conocimientos tienen un precio. Durante días, esperé, aterrorizado por lo que pasaría después. Las figuras sin rostro aparecían con más frecuencia ahora, siempre justo en el borde de mi visión, siempre observando. Intenté destruir el libro, quemarlo, rasgarlo en pedazos, pero nada funcionó. Las páginas permanecieron intactas, como si se burlaran de mí. Y luego, una noche, vinieron por mí. Estaba acostado en la cama, completamente despierto, cuando sentí una presencia fría y antinatural en la habitación. No necesitaba abrir los ojos para saber que estaban allí. Podía sentirlos, parados sobre mí, esperando. Mi cuerpo estaba congelado,
paralizado por el miedo, incapaz de moverme o gritar. Lo último que escuché antes de que la oscuridad me envolviera fue su voz, susurrándome al oído. El precio ya está pagado. Y luego, todo se volvió negro. Comenzó con un rumor que escuché mientras navegaba por un foro en lo profundo de la web oscura, un lugar que frecuentaba por aburrimiento y por una extraña necesidad de conocimiento prohibido. Siempre había algo que ver, algunos rincones extraños e inquietantes de Internet, en los que la mayoría de la gente nunca se atrevería a aventurarse. Pero esta vez, el rumor era diferente. No se trataba de drogas, armas o servicios extraños, sino de un sitio web conocido solo como la Habitación Silenciosa. El nombre me llamó la atención inmediatamente. La gente hablaba de él en voz baja, afirmando que estaba maldito. Algunos decían que era una habitación que no existía en ningún espacio físico, una habitación a la que solo se podía entrar a través del sitio web. Otros dijeron que era una transmisión en vivo de un lugar real escondido en algún lugar de la Tierra, pero nadie sabía dónde. Las historias eran vagas, llenas de miedo y salpicadas de la suficiente verdad como para hacerlas creíbles. Algunos afirmaban haberla visto, otros incluso afirmaban haber entrado, pero todas las historias terminaban de la misma manera. Una vez que entras, no sales igual. Sonaba como una historia de fantasmas, una de esas leyendas urbanas que flotan en la web oscura para asustar a los curiosos, pero no pude evitarlo. Quería verlo por mí mismo. Después de días de investigar enlaces muertos, foros abandonados y callejones sin salida, finalmente encontré una página web sencilla, en blanco, con un solo enlace en el centro. Entra a la Habitación Silenciosa. Dudé por un momento. Mi pulso se aceleró. Este era el momento en que podía cerrar el navegador y olvidar que alguna vez había encontrado el sitio. Pero, como siempre, mi curiosidad se apoderó de mí. Hice clic en el enlace. La pantalla parpadeó y luego se volvió negra por un momento. Pensé que el sitio se había bloqueado, pero luego la oscuridad cambió y me di cuenta de que estaba mirando una transmisión de video. La cámara recorrió lentamente lo que parecía ser una pequeña habitación desnuda. Las paredes eran de concreto, agrietadas en algunos lugares, y había una sola puerta en el otro extremo. No había ventanas, ni muebles, ni adornos, solo la puerta. Era tan silencioso. No había ningún sonido en absoluto, ni siquiera el leve zumbido de un micrófono captando el ruido de fondo. El silencio era desconcertante, opresivo incluso. La cámara continuó girando lentamente, dando vueltas alrededor de la habitación, antes de detenerse en el centro, frente a la puerta. Había algo fuera de lugar en esa puerta. No pude identificarlo al principio, pero cuanto más la miraba, más me daba cuenta de que no estaba del todo bien. Parecía demasiado grande para la habitación, casi como si se estuviera estirando, deformando el espacio a su alrededor. Observé cómo la puerta parecía latir, como si estuviera respirando. Me incliné más cerca de la pantalla, mis ojos fijos en la puerta, y luego vi una sombra, apenas perceptible, moviéndose detrás de la puerta. Era sutil, como si algo estuviera justo al otro lado, esperando. De repente, la pantalla parpadeó de nuevo y apareció una nueva opción en la parte inferior de la página. Entra a la habitación. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Sabía que debía detenerme. Debía cerrar el navegador y olvidar que había encontrado este sitio. Pero algo en él me atraía hacia la oscuridad, una curiosidad que no pude evitar. Moví el cursor sobre la opción, dudando por lo que parecieron horas. Mi mente se aceleraba, y luego, sin darme cuenta, mi dedo hizo clic en la pantalla. No cambió de inmediato. La imagen de la habitación permaneció en la pantalla, con la puerta frente a mí, pero algo era diferente ahora. Me sentí atrapado, como si hubiera cruzado una línea invisible. Y luego, la cámara comenzó a moverse nuevamente, acercándose a la puerta lentamente, como si me estuviera tirando hacia ella. Mi corazón se aceleró. Mis palmas sudaban mientras me aferraba a los lados de mi silla. Cuanto más se acercaba la cámara a la puerta,
más podía escuchar un sonido débil, apenas audible a través del silencio. Un susurro, tal vez, o una respiración. Me incliné hacia adelante, esforzándome por escuchar. Fue entonces cuando lo vi. La puerta se abrió con un chirrido, solo una pequeña grieta, y a través de esa grieta vi algo moverse. Una forma, una figura, pero estaba mal. Estaba distorsionada, alargada, como si no perteneciera a este mundo. Se movía de manera antinatural, casi como si estuviera hecha de sombras. Y luego me miró. Me congelé. No solo estaba mirando a la cámara, sino que me estaba mirando a mí, a través de la pantalla, como si pudiera verme sentado allí. Sentí como mi sangre se convertía en hielo. Mi aliento se atascó en mi garganta. La cosa detrás de la puerta inclinó la cabeza lentamente, y los susurros se hicieron más fuertes. Estaba diciendo mi nombre. Salté de mi silla, con el corazón martilleando en mi pecho. Intenté cerrar el navegador, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía mover el mouse. Los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes, diciendo mi nombre una y otra vez. Finalmente, logré cerrar la ventana. La pantalla se puso negra y me quedé allí sentado, jadeando por aire, con todo mi cuerpo temblando. Se acabó. Tenía que haber terminado, pero no lo hizo. Los siguientes días fueron una mancha de paranoia de la que no podía deshacerme. Sentía que algo me observaba, donde quiera que iba, donde quiera que estuviera. Sentía ojos sobre mí. Los susurros nunca dejaban mi mente, siempre ahí, en el fondo, suaves e insidiosos, como un leve zumbido del que no podía escapar. Por la noche, era peor. Me despertaba con el sonido de mi nombre siendo susurrado, siempre desde la esquina de mi habitación, donde las sombras eran más oscuras. Encendía las luces, pero no había nada, al menos, no visible. Y luego comenzaron los sueños. En mis sueños, estaba de vuelta en esa habitación, la habitación silenciosa. La puerta siempre estaba abierta ahora, y la figura detrás de ella me esperaba cada noche. Se acercaba, cruzaba la puerta, y su forma sombría se deslizaba hacia mí, más cerca cada vez. Una noche, me desperté con un grito atrapado en mi garganta, y ahí estaba. La puerta ya no solo estaba en mis sueños, estaba en mi habitación. No sé cómo sucedió, pero allí estaba, contra la pared donde solía estar mi armario. La misma puerta de la habitación silenciosa. Se había abierto lo suficiente para que yo pudiera ver la figura dentro. Grité, lanzándome de la cama, pero no importaba a dónde fuera. La puerta me seguía. Me mudé de mi apartamento. Me quedé en un hotel. Incluso intenté quedarme con amigos, pero cada noche la puerta aparecía y la figura se acercaba cada vez más. Dejé de dormir por completo. La figura casi está aquí ahora. Está casi lista para cruzar la puerta completamente. Puedo sentirla flotando justo en el borde de mi visión, esperando que baje la guardia. No sé cuánto más podré aguantar. Siempre he sido una persona curiosa, atraída por lo extraño y lo desconocido. Internet era mi patio de recreo, especialmente sus rincones más oscuros, la web oscura. Había escuchado todas las advertencias, leído todas las historias de terror, pero nada me había desconcertado. Pensaba que todo era solo parte de la exageración. Pero una noche me topé con algo que me hizo cuestionar todo lo que creía saber. Estaba navegando por algunos foros cuando encontré un hilo titulado «La sala del cirujano». No tenía muchas respuestas, solo algunos comentarios vagos acerca de que era uno de los lugares más oscuros de la web. El tipo de lugar al que no querrías llegar. Por supuesto, eso solo despertó mi interés. No estoy orgulloso de ello, pero cuando algo se describe como prohibido o peligroso, no puedo evitar explorarlo. La publicación enlazaba a un sitio de la web oscura sin descripción, solo una serie de advertencias. También había un descargo de responsabilidad en letras mayúsculas. Entre bajo su propio riesgo. Lo que ve no puede dejar de ser visto. Era una táctica aterradora clásica, el tipo de advertencia que generalmente no me afectaba. Así que la ignoré
e hice clic. La página cargó lentamente, casi como si dudara en mostrarme lo que contenía. Cuando finalmente se abrió, la pantalla era blanca, con un simple encabezado en negro que leía la sala del cirujano. Debajo, solo había un botón que decía «Entrar en la sala». No había otras opciones, ninguna explicación. Hice clic. La pantalla se oscureció por un momento, y luego, la transmisión en vivo comenzó. Al principio, era solo estática, como un televisor viejo luchando por obtener una señal. Luego, la cámara se enfocó y reveló una habitación con poca luz. Era estéril, pero fría, como un quirófano improvisado sacado de alguna película de terror distópica. Había una mesa de metal en el centro, rodeada de herramientas quirúrgicas que brillaban bajo las luces fluorescentes. Las paredes estaban desnudas, excepto por un espejo de cuerpo entero que se extendía a lo largo de un lado de la habitación. No podía ver mucho, pero toda la configuración me dio una sensación de inquietud. Durante unos minutos, no pasó nada. Casi pensé que era algún tipo de engaño. Pero entonces, desde la esquina del cuadro, apareció una figura. Estaba vestido con una bata quirúrgica, su rostro oculto por una máscara, y un par de gafas que reflejaban la tenue luz. Había algo extraño en él, en sus movimientos. Eran demasiado lentos, demasiado deliberados, como si estuviera saboreando el momento. Caminó hacia la mesa y se quedó allí, por lo que pareció una eternidad, simplemente mirándola. Fue entonces cuando noté que había un cuerpo sobre la mesa, cubierto por una sábana blanca. Mi estómago cayó. Intenté convencerme de que no era real, que tenía que ser algún tipo de arte escénico enfermizo, una broma elaborada. Pero la tensión en el aire, el silencio inquietante, todo parecía demasiado auténtico. El cirujano buscó debajo de la sábana y, con mano cuidadosa, la sacó. El cuerpo era el de un hombre, pálido y sin vida, con incisiones quirúrgicas marcando su pecho. No podía decir si estaba muerto o inconsciente, pero la forma en que yacía inmóvil me hizo temer lo peor. El cirujano no habló, ni hizo ningún sonido. Simplemente tomó un bisturí de la bandeja a su lado y comenzó a trabajar. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada. Hacía pequeños cortes, precisos, como si estuviera diseccionando al hombre, aunque no había un propósito claro detrás de lo que estaba haciendo. El silencio solo se rompió por el débil y repugnante sonido de la carne partiéndose bajo la hoja del bisturí. Sentí que la bilis subía a mi garganta, pero no podía cerrar la ventana. Era como si hubiera caído bajo algún tipo de hechizo, pegado al horror que se desarrollaba en mi pantalla. Después de lo que parecieron horas, el cirujano se detuvo. Dio un paso atrás, admirando su trabajo, como un artista que acaba de completar una obra maestra. El cuerpo sobre la mesa estaba irreconocible, más una grotesca escultura que una persona. Y sin embargo, el cirujano no parecía satisfecho. Inclinó la cabeza, como si estuviera considerando su siguiente movimiento. Fue entonces cuando el cuerpo se contrajo. Al principio, fue sutil, solo un ligero movimiento de los dedos, pero luego, el pecho del hombre se elevó y un gemido gutural bajo escapó de sus labios. Me di cuenta con horror de que de alguna manera, de algún modo, ese hombre seguía vivo durante todo el proceso. El cirujano se volvió hacia la cámara por primera vez, y juro que me miró directamente. Sus ojos, lo poco que podía ver detrás de las gafas, parecían taladrarme, como si supiera que yo estaba allí, observando. La sangre del bisturí goteaba de su punta, y luego sonrió, debajo de su máscara. De repente, la transmisión se cortó. La pantalla se volvió negra, y me quedé mirando mi propio reflejo en el monitor, con el corazón acelerado y las manos temblorosas. Intenté actualizar la página, pero había desaparecido por completo. El sitio ya no existía. No había rastro de que alguna vez hubiera estado ahí. Me senté en silencio, atónito, preguntándome si acababa de presenciar algo real o si había sido una pesadilla provocada por mi propia curiosidad morbosa.
Pero no terminó ahí. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara del cirujano. Sus ojos me miraban fijamente y, peor aún, podía escuchar el débil sonido del bisturí cortando carne y el gemido del hombre en la mesa. Era como si la habitación me hubiera seguido hasta mi propia casa, rondando en cada rincón de mi mente. Unos días después, comenzaron a llegar correos electrónicos. Provenían de direcciones anónimas, y cada uno contenía nada más que un enlace. Sabía que no debía hacer clic en ellos, pero mi curiosidad se apoderó de mí. Los enlaces me llevaban a videos fragmentados y extraños, clips cortos de cirugías distorsionados por la estática y el ruido. Reconocí al cirujano de inmediato. Sus mismos movimientos lentos y deliberados mientras trabajaba en diferentes cuerpos. A veces, los cuerpos se contraían, como el hombre que había visto en la transmisión en vivo. Pero lo peor llegó con el último correo electrónico. Llegó tarde, una noche. La línea de asunto estaba en blanco, y el cuerpo del correo electrónico contenía una sola imagen. Era una foto de mi casa, tomada desde la calle. La eliminé de inmediato, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Intenté convencerme de que era una coincidencia, de que no era real, pero en el fondo sabía que él me había encontrado. Ya no entro en la web oscura, no exploro lugares prohibidos, ni sigo enlaces extraños. Pero ya es demasiado tarde. La sala del cirujano siempre está conmigo. Ahora lo veo cuando cierro los ojos. Escucho los susurros del bisturí en la oscuridad de la noche, y a veces, solo a veces, escucho pasos afuera de mi puerta.